Bien, esta es la retroalimentación de los contenidos de sexto básico, que es la última materia de quinto que vimos el año pasado, pero que es importante volver a destacarlo y resumir para que no haya dudas respecto al trabajo de las guías. Bien, lo primero que debemos tener claro es que estamos hablando del periodo colonial. Es un periodo de la historia de Chile que tiene una fecha de inicio y una fecha de término. La fecha de inicio es el año 1598 con el desastre de Curalaba. Ahí parte el periodo colonial y tiene una fecha de término que es el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno. Ahí está establecido el periodo colonial. Hay muchas cosas que vimos en el periodo colonial que son importantes, la religiosidad, el tema de la administración política, vimos también la expresión artística y yo voy a focalizarme en dos. Uno es la expresión artística y la administración política, pero hay otras cosas que también vimos y la sociedad, vimos los juegos, vimos muchas cosas de la colonia, pero para mí voy a focalizar estos dos que son importantes que aparecen en la guía. Lo primero que voy a hablar es del arte. El arte en el periodo colonial es muy importante porque existe una expresión artística que nace en España y que después llega a América con los conquistadores y con los españoles que llegan a América y que va a tener una relevancia importante en la transformación de los indígenas. Esa expresión artística, que lo vemos en la pintura, en la escultura, en la literatura, en la música, en la danza, etc., en la expresión artística, nosotros le vamos a llamar el barroco. El barroco nace en España. Principalmente, ¿qué es? Es darle importancia a la figura eclesiástica, a la figura de la iglesia, a la figura de la religiosidad, lo religioso. Y eso lo vemos principalmente con las figuras más relevantes de la iglesia. Jesús, la Virgen María, los ángeles, los santos, que en este caso recuerden que la función de los españoles al llegar a América es transformarlos al cristianismo. Entonces, recordemos, los indígenas no creen en Cristo porque ellos tienen su forma de ver la religiosidad y ellos son politeístas, o sea, ellos creen en muchos dioses. Y esos dioses que ellos tienen son principalmente figuras de la naturaleza. O sea, los árboles, el sol, el agua, el viento, todos son figuras que para ellos son divinas. Entonces, que llegue un español con un libro que te cuente la historia de un ser que te va a transformar, para ellos no enganchan nada. O sea, ellos siguen viviendo su vida. Entonces, el barroco va a cumplir una función muy importante. ¿Por qué? Como le dije, la pintura, la escultura, la música, el arte hablan de una figura divina, que es en este caso Jesús, pero como los indígenas no enganchan, tienen que hacer que enganchen, o sea, transformarlo. ¿Y cómo lo van a transformar? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más claro, la pintura. El español cuando trae a la figura de Jesús, lo trae de una figura muy europea. O sea, ¿qué significa eso? Un Jesús rubio, un Jesús de ojos celeste, un Jesús alto, de buena contextura de musculatura. Y obviamente los indígenas cuando ven esta figura no se sienten reflejados, no se sienten representados. Esa es la palabra importante, representados. ¿Por qué? Porque no son como ellos. Entonces los españoles hablan de este personaje que los va a transformar, que se tienen que cambiar, que tienen que transformarse al cristianismo y ellos no enganchan. Entonces el barroco lo que hace principalmente es utilizar una mezcla, el mestizaje artístico. Entonces, dicen los españoles, perfecto, no los podemos transformar, los vamos a transformar a través del mestizaje. ¿Y cómo va a ser eso? Van a seguir hablando de la figura de un Jesús, la figura de una Virgen, la figura de los ángeles, la figura de todo lo que es religión, pero con la figura humana. Y ahí es el aporte americano, la figura humana. O sea, un Jesús que ya no va a ser rubio, va a ser moreno. Un Jesús que no es blanco, va a ser más mestizo. Un Jesús que no tiene el pelo negro, va a ser más oscuro, con barba. Va a ser una figura en el cual la figura humana va a ser muy parecida al indígena. Y ahí, en este caso, los españoles dicen, aquí vamos a enganchar con los indígenas y los indígenas enganchan, porque se sienten reflejados, se sienten representados, se ven muy parecidos. Y ahí el indígena empieza a aprender a leer, va a empezar a escribir y va a empezar a entender esta figura de divina que es Jesús, el cristianismo. De ahí los españoles, perfecto, van a poder entrar. Una cosa muy importante, los chilenos, principalmente en nuestro país, no tuvo una escuela de pintura, una escuela de arquitectura, de escultura, porque nosotros no estábamos muy avanzados en eso. Nosotros éramos un país que está al sur del mundo. Pero sí había un país que sí tenía toda esa riqueza artística, y eso era Perú.
principalmente el Cusco. Muchos pintores que eran chilenos, criollos, entre comillas, que nacieron en América, viajaban a estudiar a Perú, al Cusco, y ahí aprendían la escultura, la arquitectura, la música, y lo traían de vuelta a Chile, y ahí nosotros en este caso sabíamos más de lo que eran las pinturas americanas a través del Cusco. Y otro lugar que nosotros tuvimos la suerte de visitar estudiantes, papás también, tuvimos la suerte de visitar, fue el Museo Colonial de la Iglesia de San Francisco, que es, entre comillas, creo que la iglesia más importante que nosotros tenemos en Chile respecto a la colonia. Tiene muchas pinturas de la época, de hecho hay una pintura del año 1602, que es la pintura más antigua que tenemos nosotros, que es justamente de la Escuela del Cusco, que habla de la historia de la iglesia de San Francisco, principalmente en su patrono, San Francisco. Pero lo importante es el barroco, es utilizar la expresión religiosa en beneficio de ellos para transformar a los indígenas. Y eso, como lo dije anteriormente, aparece en la guía y es importante que lo detallen en los puntos que yo hago en la pregunta. Eso principalmente por el arte, el barroco. Y la segunda parte, que es más fácil, porque lo hemos repetido un montón de veces, es sobre la administración colonial. Recordar que antiguamente América, antes que llegaran los españoles, América tenía tres grandes civilizaciones que vivían y que hasta el día de hoy nosotros admiramos. Una es la civilización maya, que ellos, maestros en la matemática, maestros en la astronomía, hasta el día de hoy nosotros todavía no podemos, los historiadores, todavía no podemos explicarnos cómo ellos pudieron llegar a un grado de exactitud, siendo que la matemática, los griegos, los romanos, es mucho más adelantada. Pero nosotros en América también lo teníamos. Entonces los mayas era la primera gran civilización. Luego viene el imperio azteca, que también otra expresión de majestuosidad de formación que nosotros también es importante estudiarla. Y por último, la que nos involucra más a nosotros como chilenos es el imperio inca. De hecho, nosotros los chilenos tenemos cosas todavía del imperio inca. No sé si, me imagino que es importante que ustedes lo sepan. La calle Bandera, la calle Independencia, que son calles que están en el centro de Santiago, hacia el norte de nuestro país, en este caso son parte del Imperio Inca, era un camino, de hecho se llamaba el Camino del Inca, y eso todavía nosotros lo tenemos súper ahí impregnado y todavía nos encanta saber más de este periodo porque como el Imperio Inca llegó desde casi Ecuador, Colombia hasta Chile, tuvieron un camino, una red de caminos extraordinario. Bueno, el tema es que los españoles cuando llegan, nos descubren y después nos conquistan, destruyen todo esto. Desaparece la civilización maya, desaparecen los incas, desaparecen los aztecas, y ellos, el rey de España dice, listo, aquí nosotros tenemos todo para nosotros, lo vamos a ordenar. ¿Cómo lo van a ordenar? Lo van a ordenar a través de territorios específicos y ellos le van a llamar virreinatos. Son cuatro los virreinatos que el rey crea. Vamos a darle importancia. El primero, el virreinato de Nueva España, que está ubicado en México. Luego está el virreinato del Perú, que obviamente es Perú, que es donde está el Imperio Inca. Después está el virreinato de Nueva Granada, que es Colombia, Ecuador, Venezuela, todo ese sector centro-sur de América. Y el virreinato de La Plata, que es donde está Argentina, un poco de Bolivia, un poco de Perú, todo ese sector, el virreinato de La Plata. Entonces el rey ya tiene ordenado el territorio por virreinato. Entonces el rey nunca, pero nunca va a viajar a América. Siempre se va a estar viviendo en el rey en España y lo que le importa es que le traigan productos desde América a España y de España a América traer lo necesario para que sobreviva. Entonces el rey de España crea oficinas o instituciones, que me gusta esa palabra, que van a funcionar para el beneficio del rey y que van a estar vigilando América. La primera institución en este caso, es la casa de contratación, que está encargada es como una especie de aduana, de ver quiénes son las personas que van a viajar a América y a qué van, o a traer productos, o van a ir a buscar productos, principalmente oro, plata, alimento. Eso el rey de España y todos los españoles gozan con lo que nos traen, los sacan de América y lo llevan a España. Y eso es la casa de contratación, vigilar los barcos que entran y salen, ver los productos que entran y salen. Y además ver las personas que van a viajar, porque no cualquiera puede viajar a América. Eso lo ve la Casa de la Contratación. Y el Consejo de India. El Consejo de India es como un consejo asesor del rey. Ellos son personas que van verificando, personas que pueden viajar a América y que pueden cumplir funciones. En este caso el rey es siempre la última persona que elige, pero en este caso es importante que ustedes sepan, estudiantes, que el consejo asesor
o el Consejo de India está encargado de eso, asesorar al rey de las personas que van a viajar a América. Entonces el rey, ya teniendo estas dos instituciones creadas y perfectamente bien hechas, dice, ahora vamos a crear las instituciones, pero que van a funcionar en América. Y estas son más fáciles y más rápido de explicar. Primero está el virrey, que es el representante del rey en América. O sea, el rey se va a tener un contacto directo solamente con el virrey, con nadie más. Luego viene el gobernador, que es como una especie de presidente de un territorio pequeño, que simplemente está encargado de administrar ese territorio. Y aparte es un jefe militar, o sea, el gobernador está encargado de ver la milicia, de contratar gente para pelear contra los indígenas que todavía están ahí peleando contra los españoles. Perdón, contra los indígenas, o sea, siempre están ahí en conflicto. Ahí está el gobernador y está el capitán general. Ojo, Chile fue una capitanía general. Es un detalle que ustedes deberían marcar. Chile fue una capitanía general porque nosotros siempre estábamos en conflicto con los españoles, con los indígenas, principalmente con los mapuches, que es el del río Biobío hacia abajo. De ahí está el tema del desastre Curalao. Detalle. Luego viene la Real Audiencia, que está encargado de la justicia ordinaria, la justicia normal del día a día. Y en este caso también está la Real Hacienda, que es la encargada de recibir los dineros, los impuestos, que nosotros los americanos pagábamos a los españoles, ellos juntaban el dinero y así ellos podían mandar dinero a España o administrarlo dentro del territorio para iluminación, pavimento, calle, etc. Eso es la Real Hacienda. Y por último está el cabildo que nosotros conocimos, que de hecho estuvimos ahí en un cabildo, que actualmente nosotros lo podríamos concientizar como la Ilustre Municipalidad de Santiago, que tiene que ver con la Junta de los Vecinos, que se juntan para el aseo, para el ornato, la ornamentación, etc. Para eso principalmente el cabildo. O sea, habían instituciones que estaban encargadas en América de hacer algo, funciona. Y por último, vamos a hablar del monopolio comercial, que esto es muy importante. Monopolio comercial, monopolio viene de mono, que es uno, y polio es poder, el poder de uno, en este caso comercial. España, como era el gran dueño de todo nuestro continente americano, desde México hasta Chile, desde los virreinatos, ojo, nosotros los americanos no podíamos tener relaciones comerciales con otro país que no fuera con España. Eso es monopolio comercial, es muy fácil. Repito, monopolio comercial. Ningún país americano o virreinato americano puede tener relaciones comerciales con otro país que no sea España. O sea, España es nuestro dueño en este caso. No podíamos tener relaciones comerciales con Francia, no podíamos tener relaciones con Inglaterra, porque en este caso nuestro dueño es España. Entonces, todo lo que nosotros mandemos de barcos desde América, desde el puerto del Callao en Perú, Portobelo, Valparaíso nosotros en Chile, o el puerto de Veracruz en México, todos esos puertos tienen una sola ruta y esa ruta es España, principalmente Sevilla, que es la capital marítima de España. Entonces ahí llegaba todo. Y los españoles cuando traían productos a América principalmente llegaban a estos puertos y ellos lo distribuían a toda América. Ese es el monopolio comercial. O sea, productos que nosotros teníamos solamente llegaban a España. El cacao, la plata, el oro, los alimentos, los animales exóticos que ellos, los españoles no tenían ni idea que existían, las comidas, entonces todo eso era monopolio comercial y ellos nos traían productos ya de segunda mano, los españoles nos traían o armas o armamento, principalmente vestimenta, eso lo traían los españoles a nosotros. Entonces eso era de un lugar a otro, nada más, no podíamos tener relaciones comerciales. De hecho, existió un momento en que los barcos franceses, los barcos holandeses, los barcos ingleses vendían los mismos productos de España, pero mucho más baratos. Pero si los españoles sabían de esto o averiguaban que nosotros teníamos relaciones con otros países, ahí no. Los españoles bombardeaban o en este caso bombardeaban los barcos. Y de ahí está el tema de los barcos, los galeones, los piratas. De ahí hace todo este concepto. O sea, piratas que roban barcos de otros lados para adquirir los productos y después venderlos más baratos. Eso es un sistema fascinante. Pero eso yo lo podríamos ver más adelante cuando estemos en las clases. Y lo último y pequeño, para terminar lo que es las materias y la guía, está el sincretismo cultural. Ojo con este detalle. Sincretismo es una mezcla, es como un mestizaje de culturas. O sea, es como que nosotros adoptamos cosas que los españoles nos trajeron y nosotros los tomamos para nosotros y en este caso lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y al revés también, ojo,
Nosotros, por ejemplo, de los españoles tomamos la religión, tomamos el idioma, tomamos costumbre, y eso nosotros ya es parte nuestra. Pero los españoles también adaptan o adoptan, en este caso, cosas de los indígenas, palabras, el lenguaje, la comida, por ejemplo, la palabra guagua, que nosotros al tiro nosotros lo asociamos a bebé, pero en otro lugar de América, guagua es un bus. Entonces, eso es lo maravilloso del sincretismo cultural, la mezcla de cosas que nosotros las adaptamos y las tomamos como nuestras. Entonces, por ejemplo, el charquicán, una comida deliciosa, es una mezcla de alimentos. El charqui, la carne de caballo, salada, pero la mezcla con papa, con zapallo, con verdura, choclo, etcétera, que usted lo mezcla y queda delicioso. Eso es sincretismo cultural. O sea, adaptar cosas de los españoles, adaptar cosas de los indígenas, mezclarlas las dos y así ya hacemos una mezcla. Por ejemplo, nosotros generamos o veneramos, depende de cada uno como lo ve, las adoraciones a las vírgenes. Por ejemplo, la Virgen de la Tirana es una celebración netamente de sincretismo cultural. Es una virgen que nosotros, los indígenas, no creen en las vírgenes, pero aparece la figura de una virgen, pero con la idea americana. Los diablos, cuando bailan, eso es sincretismo cultural. O la Virgen de Andacoyo, más en el norte también. Entonces, el sincretismo cultural es la mezcla de las dos grandes culturas españolas e indígenas, se mezclan y lo utilizamos. Entonces, eso es el sincretismo cultural, en simples palabras. Está toda la materia en las guías, cualquier cosa o duda, vuelvan a escuchar el video, les va a servir como resumen y las respuestas también están en este video. Entonces, cualquier duda, el video o mi correo electrónico. Cualquier duda me pueden volver a contactar. Que les vaya bien y suerte.